Buenos días, hermanitos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por otro domingo que tenemos este enorme privilegio de estar todos juntos, no físicamente, pero todos juntos en un mismo espíritu para poder alabar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que nos compró cuando estábamos muertos en nuestros delitos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos descarrilados, cuando estábamos condenados a la ira. Dios en su misericordia nos compró a través de la sangre de Cristo y a través de la obra redentora del Espíritu Santo nos dio un corazón vivo, un corazón sensible a su palabra, y hoy por su gracia podemos estar en este momento como iglesia sirviéndole y escuchando su palabra, que es la que nos va a dirigir y la que va a encaminar nuestras vidas para bien. Debemos estar con corazones sensibles y presto a escuchar su palabra y sobre todo a ponerla en práctica y para hacer un testimonio y ser luz en un mundo que está caído. Así que damos muchas gracias a nuestro Dios y hoy quiero, antes de compartirles una porción de la palabra de nuestro Dios, quiero hacerles una pregunta para que estén meditando un momento. Quisiera preguntarles que piensen en cosas buenas. Si tuvieran que pensar en cosas que a ustedes les agradan, piensen en algunas cosas buenas. Y mientras lo hacen, yo les voy a decir algunas cosas que para mí son buenas o que por lo menos para mí son muy agradables. Y entre ellas podría decirles viajar. A mí me encanta mucho viajar, irme de vacaciones, sobre todo amo el mar. Siempre digo lo mismo, ojalá que en el cielo exista el mar. Y me encanta estar en el mar, en la playa, con mi tablita de surf, a punto de meterme en el agua, estar en el agua nadando. La verdad que esa es una de las cosas más lindas que hay. Otra de las cosas que me gustan, y creo que a la mayoría, es la comida. Y sin lugar a dudas, si tuviera que nombrar una comida hoy, sería la hamburguesa virtuosa de nuestros hermanos. Qué rica hamburguesa. Y si no la probaron, los animo, hermanos, que prueben esa rica hamburguesa que es deliciosa. Sin duda, eso es algo muy, muy bueno. Otra de las cosas que podría nombrar como cosas buenas es la comunión, el juntarme a comer un asado con las personas que amo, con mis papás, con mis suegros, con ustedes, con nuestra familia en Cristo. Cómo extraño tener esas reuniones con ustedes, con mis amigos también. Bueno, creo que esas son algunas de las cosas más lindas que tenemos, ¿no? O por lo menos esas las que creo yo. Y ahora, habiéndole dado algunas de las cosas que yo creo que son buenas, voy a leerle una porción de la palabra de Dios. Y para eso quiero que me acompañen al Salmo 119, versículo 71. Y dice así, escuchen bien lo que dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Escucharon? Bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido afligido. Y podríamos rápidamente pensar que la mayoría de nosotros no hubiésemos puesto, o por lo menos en orden de prioridades, que es bueno ser afligido. ¿Quién podría decir que es bueno tener algún dolor de cabeza? ¿O quién podría decir que es bueno estar siendo afligido por alguna enfermedad que nos está consumiendo? ¿Quién podría decir que es bueno para nosotros pasar por alguna dificultad económica, quedarnos sin trabajo? ¿Quién podría decir que es bueno todas estas cosas? Pero lo que nos está diciendo el salmista es que para la aflicción, para el cristiano, es algo bueno. Aunque nuestra mente no tenga esa percepción, para Dios es algo bueno. Y tiene innumerables razones para pensar que la aflicción es algo bueno. Quizás Dios a través de la aflicción lo que quiere hacer es corregir algo en nuestras vidas que no está funcionando del todo correcto, que no va por el camino correcto. Quizás la aflicción Dios la utiliza para que nuestra dependencia de Dios pueda aumentar, que podamos depender mucho más de Dios y no de nuestras mentes limitadas o de nuestros recursos que tenemos limitados. Quizás a través de la aflicción Dios lo que está haciendo es mostrar un testimonio a otras personas. A través de un momento difícil que pasemos, nosotros podemos consolar a otras personas. Y recuerdo cuando pasamos por el difícil momento con mi esposa de haber perdido un embarazo
prematuro, que fue un momento muy difícil, y sobre todo para ella, por ser mujer, por tenerlo en su panza. Y hemos sentido el gran consuelo de Dios a través de nuestros hermanos, de familiares o de personas que habían pasado por lo mismo. Y ese consuelo es mucho mayor aún, porque esas personas pudieron empatizar con nosotros, o nosotros pudimos empatizar con ellas porque habían pasado por lo mismo. Entonces lo que podemos ver que en la escala de Dios, la aflicción no es algo malo, y debemos desmontar la idea de que pasar por algo malo es que pasar por una aflicción es algo malo. Debemos tener en cuenta que como cristianos fuimos llamados a pasar por momentos difíciles. Pasamos por momentos difíciles y vamos a seguir pasando por momentos difíciles. Es parte de nuestro ministerio como cristianos. Y quiero leerles algo que dijo R.C. Sproul, que es un pastor bautista, que ya ahora está con el Señor. Y él dijo lo siguiente: Dios nos llamó para un mundo caído, para ministrar en un mundo que es un río de lágrimas, y no debemos creer que conseguiremos escapar de él. Es necesario, hermanos, como dijo este pastor, que vamos a pasar por aflicción. Es necesario. Y es necesario entender que la aflicción es algo bueno. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido afligido. Entonces debemos cambiar esa concepción y poner en nuestro corazón que la aflicción para el propósito de Dios es algo bueno. Dios no prometió que nosotros no iríamos al valle de sombra de muerte. Lo que Dios prometió es que Él iría con nosotros. Y esa es la confianza que debemos tener, que cuando estamos siendo afligidos, Dios está en ese momento con nosotros para sustentarnos a través de su mano poderosa. Y hoy quiero terminar esta reflexión con el versículo 75 del Salmo 119. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. La razón por la que estoy siendo afligido es por la fidelidad de Dios conmigo. Y conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Oyeron eso? Y conforme a la fidelidad de Dios. Mi aflicción está siendo dada por la fidelidad de Dios conmigo, porque es algo bueno para mi vida. Y hermanos, así como fue de mucha bendición para mí poner mi mente en que la aflicción puede ser algo bueno y algo útil para Dios y para mi vida, les animo a que ustedes también pasen. Quizás están pasando por un momento difícil, quizás alguna enfermedad, quizás alguna desaveniencia familiar, quizás están pasando por algún problema económico. Muchas cosas les puede estar pasando. Pongan su mirada en Cristo y pongan su fe y su confianza en el Señor, que en este momento Dios está con ustedes para sustentarlos y para hacerlos crecer en esta aflicción. Así que hermanos, les mando un cariño muy grande, como dije, los extraño mucho y esperemos que a través de la voluntad de Dios prontamente podamos estar nuevamente todos juntos. Les mando un cariño muy grande a cada uno y vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor santo y poderoso, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar un nuevo domingo en nuestros hogares, pero unidos en espíritu, pudiéndote servir, Señor, pudiéndote dar la gloria, pudiéndote cantar canciones para alabarte, Señor, porque tú eres digno de toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, de haber sido comprados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pagando toda nuestra deuda y así tener libre entrada a tu santo templo, Señor, y tener una comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones que has derramado sobre tu pueblo, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, porque pecamos y atentamos contra tu santidad, Señor. Te pedimos, Señor, que estés obrando en nuestros corazones, Señor, y que podamos estar sensibles a tu palabra para ponerla en práctica, Padre. Te pedimos, Señor, que en estos momentos, en momentos de aflicciones y en momentos difíciles, nuestra mirada pueda estar puesta en ti, sabiendo que la aflicción es algo bueno para nuestras vidas,
que nos va a permitir tener un crecimiento y que nos pueda, sobre todo, aferrarnos más a ti, Señor. Te damos gracias por esta reunión y te pedimos por aquellos hermanos que están siendo afligidos o pasando dificultades, Señor, que tu palabra los consuele y que puedan encontrar la paz en ti, Señor. Te agradecemos y ponemos en tus manos esta reunión. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a alabar a nuestro Dios. Ayer un buen amigo se llama este himno. Son 6 estrofas, la cantamos bien fuerte en el lugar donde estemos. Ayer un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido en mismo pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Tercera, Jesús nada me falta, jamás me dejará, es mi poderoso protector. Del mundo yo me aparto y me lava vida, para consagrar mi vida al Señor. Cuarta, si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado no puedo resistir. La victoria no se verá y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Quinta, yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre nació un hermosito, soy creyente que con ella vivorá. Última, llegando a la gloria, con eso estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanitos, seguimos alabando a nuestro Dios. Mi vida di por ti. ¿Ven? Vamos. Mi vida di por ti, mi sangre derramó, por ti volando fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Segunda estrofa. Mi celestial mansión, oh mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Tercera, reproches, aflicción, con mi angustia yo sufrí. La copa amarga. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. La última. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don, mi amor te traigo a ti, que ofrezco
Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, querida iglesia, ¿cómo andan, hermanitos? Bueno, llegamos al momento de reflexionar acerca de la palabra de Dios, escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. El título del sermón de esta mañana es Los únicos modelos a imitar. Los únicos modelos a imitar. Por supuesto, seguimos bajo la consigna de responsables ante los ojos del Señor, es decir, la responsabilidad de los humildes de corazón, ¿no? Pero el título de hoy, nos vamos a enfocar, el tema principal de hoy es acerca de los únicos modelos dignos de imitar. Vamos a repasar el sermón del domingo pasado, así podemos continuar entendiendo aquello que sigue a continuación. En los versículos 8 al 16, Pablo dio 3 características de los creyentes convertidos maduros. Y estas 3 características fueron la identificación con Cristo, los creyentes convertidos maduros, los que están fuertes, los que están dinámicos, los que están trabajando para parecerse más a Cristo, ¿no? Se identifican con Cristo. Se los conoce porque se identifican con Cristo. Ellos respiran al Señor, ellos consideran que son de Cristo y que Cristo es de ellos, ¿no? Y creo que eso es el sentir de cada creyente convertido, ¿no? Cada creyente convertido al menos debe sentir eso y debe tener este sentido de pertenencia al Señor. Se identifica con Cristo. En segundo lugar, vimos que camina hacia Cristo. El creyente convertido debe caminar cada día hacia el encuentro con Cristo. La meta de todo creyente es caminar en el camino del Señor, hacia el Señor, para encontrarse con Cristo. Y lo tercero es el compromiso con Cristo. Cada creyente convertido debe tener un compromiso personal con el Señor Jesucristo. Dado que recibimos los dones, recibimos los ministerios y recibimos el poder, tanto del Espíritu Santo, de Dios el Hijo, o sea, del Señor Jesucristo, como de Dios el Padre, ¿no? Cada uno tiene su ministerio. Recibimos todo eso. Y vimos ya que Dios es aquel que produce tanto el querer como el hacer. Entonces tenemos todo, absolutamente todo, y hemos recibido, somos bendecidos íntegramente por el Señor Jesucristo. Ya somos de Él, somos sus siervos, somos sus hijos. Así que debemos tener un compromiso con el Señor. Cuando Dios te llamó a salvación, bueno, lo hizo con el propósito de que vos puedas ser semejante al Señor Jesucristo, que llegues a ser a imagen de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enseña que nadie puede lograr parecerse el 100% a Cristo aquí en la tierra. Nos es imposible hacer eso, pero no es imposible parecerse al Señor Jesucristo cada vez más hasta encontrarnos con el Señor, donde ya el Señor se va a encargar de hacernos a su imagen, a su persona, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, ni siquiera yo puedo decir de que soy ya perfecto como Cristo, ¿no? Esto es lo que yo tengo en mente. Pero Pablo dice, pero una cosa hago. Pablo enseña, una cosa debes hacer. Él habla de sí mismo, una cosa hago, olvidando verdaderamente, ciertamente es la palabra que vemos, por lo menos en la versión Reina Valera, olvidando verdaderamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, ¿no? Y Pablo dice, prosigo a la meta. Significa que en todo momento, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, ante cualquier piedra de tropiezo que el enemigo pueda poner, yo sigo a la meta. ¿Y mi meta cuál es? Mi meta es el encuentro con Cristo. Y en ese camino lo que hago es buscar la santificación progresiva, ser cada vez más parecido al Señor Jesucristo. Ahora, estos creyentes convertidos que tienen su mirada en la meta final, que prosiguen hacia la meta a pesar de las situaciones difíciles que puedan enfrentar, son los que a través de caminar hacia el encuentro con Cristo, llegan a ser verdaderos modelos a imitar. Llegan a ser pequeños Cristos, que nosotros podemos ver y podemos imitar, porque se parecen al Señor Jesucristo. Ahora, Dios ha puesto en nuestras iglesias, en nuestra iglesia y en todas las iglesias nuevotestamentarias, cristianas, según la palabra de Dios, ha puesto creyentes como modelos dignos de imitar. Él ha puesto personas que pueden ser nuestra influencia y que pueden ser nuestro modelo de Cristo para que podamos ver a personas humanas que realmente pueden ser similares a Cristo en todas las cosas que vemos en la vida cristiana, en la nueva vida que Cristo hace en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas características que Dios considera que son dignas de imitar? Quiero mostrarte esta mañana 3 características de los creyentes convertidos que según
la vista de Dios, deben ser dignos de imitar. Quiero que me acompañen, estamos en Filipenses 3, al versículo 17 y vamos a ver 17 al 21. Versículos 17 al 21, si pueden buscar en sus Biblias. Es bueno ir siguiendo lo que el pastor enseña. Muy bien. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin, dice, aquí está hablando cuál va a ser el fin de estas personas, ¿no? Y dice, el fin de los cuales será perdición. Y después vamos a hablar de eso. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a escudriñar lo que el Señor quiere enseñarnos. Amado Señor, damos gracias por tu gran amor, por lo que hiciste esta semana, por sostenernos, por bendecirnos en distintas maneras, por saber, Señor, de que siempre respondes a nuestras oraciones y que nunca estamos solos, que tu mano poderosa está sobre nosotros. Y te agradecemos, Señor, por este maravilloso libro que estamos analizando y que vamos aprendiendo cada semana, Señor, para aplicar a nuestras vidas. Queremos entender con un corazón humilde cosas sencillas que podamos aplicar inmediatamente, Señor. Y sabemos que tu palabra no está hecha para los grandes entendidos, sino para los humildes, como cada uno de nosotros lo somos, Señor. Por eso nos hablas en nuestro idioma, para que podamos entenderlo. Gracias, Señor, te damos por cada obra que haces en cada uno de nuestros hermanos y también en el cuidado de tu iglesia. Damos gracias y pedimos, Señor, que puedas ilustrar a tu siervo imperfecto según la perfección de Cristo. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces. El primer parámetro que vemos aquí, del cual Pablo está hablando, es que los creyentes convertidos dignos de imitan la conducta de Cristo. Los creyentes convertidos dignos de imitan la conducta de Cristo. No hay una manera de ver a alguien que es un pequeño Cristo si no imita la conducta de Cristo. Y el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero lo primero que dice, hermanos, sed imitadores de mí. Puesto que todos los creyentes convertidos somos imperfectos, entonces es necesario, justamente esto es lo que está enseñando Pablo, en tanto caminamos en la tierra, digamos, todos los creyentes convertidos somos imperfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos porque todavía no hemos alcanzado la excelencia que recibiremos cuando nos encontremos con Cristo. Pero ya que somos imperfectos, en tanto caminamos hacia el encuentro con Cristo, necesitamos del ejemplo de personas más parecidas a Cristo que nosotros. Vos necesitas a alguien más parecido a Cristo que vos para poder imitarle, para poder animarte, para poder copiar esa conducta que es la conducta de Cristo, ¿no? Y cada uno tiene su medida en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hay creyentes nuevos que crecen rápidamente, hay creyentes más viejitos que crecen más lentamente, pero todos crecemos según el crecimiento que nos da el Señor, como dice la palabra, ¿no? Pero lo importante es concientizarnos de que debemos cada vez ser más parecidos a Cristo. Y para eso no solo tenemos a Cristo y la palabra de Dios que nos muestra cómo es Cristo, sino también tenemos ejemplos de vida cristiana que son imitadores de Cristo a los cuales tenemos que imitar. Por eso Pablo dice, hermanos, está hablando a la iglesia, a los hermanos en Cristo, sed imitadores de mí. Y estas son personas menos imperfectas que nosotros. Estas personas a las que nosotros miramos para poder imitar son personas que a la luz de la verdad y con plena humildad en nuestro corazón vemos como que podemos aprender de ellos, que ellos han logrado cosas espiritualmente, han crecido de una manera exponencial
que nos permite a nosotros tomarlos como modelo. Y es bueno eso. Y Dios quiere que hagamos eso. Por eso Pablo está diciendo, sed imitadores de mí. Entonces son personas menos imperfectas que nosotros. Personas que sean una inspiración para nuestra vida espiritual. Personas que nos contagien a poder hacer cosas que ellos hacen, a poder pensar cosas que ellos piensan, a poder dedicar tiempo al Señor que ellos dedican, ¿no? Son esas personas que siempre te animan y te muestran no solo la importancia de ser fieles al Señor, sino también del beneficio, de las bendiciones que son consecuencia de la fidelidad al Señor. Personas que muestran aspectos del Señor Jesucristo en su testimonio personal. Podemos ver personas que te están mostrando partes de Cristo, actitudes de Cristo, palabras de Cristo, acciones de Cristo, reacciones de Cristo, ¿no? Para que nosotros podamos imitar. Ahora, no debes buscar en la iglesia a personas que sean igual a Cristo. No busques en la iglesia a personas que sean igual a Cristo, puesto que en la tierra eso no lo vas a lograr. Recordad lo que Pablo dijo previamente en el versículo 12, que leímos ya la semana pasada, y el versículo 13. En el versículo 12 dice Pablo, hablando de sí mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para buscar esa perfección. No queremos llegar a la presencia de Cristo para que Cristo haga todo, sino queremos que cuando lleguemos, nuestra santificación progresiva conseguida mientras caminamos hacia Cristo pueda ser una ofrenda delante del Señor. El Señor complete todo lo demás. Él nos haga completamente a su imagen, nos glorifique. Por supuesto, pero no queremos llegar realmente de una manera irreverente o desprolija o desinteresada a la presencia del Señor. Recordad que esto tiene una relación directa con los galardones que recibiremos allí en los cielos, ¿no es cierto? El versículo 13 también Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pablo dice también en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Pablo no es que se pone a sí mismo, o cualquier cristiano puede ponerse a sí mismo como el ejemplo a imitar. No, el ejemplo a imitar es Cristo. Y lo que podés imitar de mí o yo puedo imitar de vos es aquello que se parece a Cristo, ¿no? Por eso Pablo lo que está diciendo acá dice, imíteme en aquellas cosas que yo imito de Cristo. Imíteme en aquellas cosas que yo imito de Cristo. No imiten aquellas cosas que todavía no he logrado que sean como Cristo, pero en aquellas cosas que sí lo he logrado, en aquellas cosas que muestran a Cristo en mi vida, en eso, por favor, imítenme, porque es de gran bendición. Muchos creyentes se concentran en hallar las imperfecciones de los verdaderos imitadores de Cristo y no sus atributos que son parecidos a los de Cristo. Esto es como comprar un hermoso libro de poesía y dedicar tiempo a ver si hay algún error gramatical. Es una pérdida de tiempo. Te estás perdiendo toda la poesía que tiene ese libro por obstinadamente buscar qué cosa no rima bien o qué cosa quizás no está gramaticalmente bien correcta. Esto es una pérdida de tiempo, es dedicar el tiempo a algo que no te va a edificar. Entonces, nunca busques personas que sean perfectas en la iglesia, porque solamente Cristo es perfecto. Buscar personas que se parezcan a Cristo e imitar aquellas cosas que son cosas que te muestran a Cristo. Y cuando ves una persona digna de imitar que el Señor puso para edificación de tu iglesia, entonces no estés buscando errores en esas personas, sino aprovechar esas cosas que son las cosas que Cristo quiere que vos tengas también en tu vida, ¿no? Cuando yo era muy joven, cuando estaba de novio con Elizabeth, bueno, Elizabeth tenía una formación intelectual mucho más avanzada que la mía, por demás, ¿no? Pero bueno, yo estaba tan enamorado que él escribía muchísimas poesías. Y yo escribí un libro todo de poesías, de prosas, de versos, que también hice la tapa, toda en cuero, toda linda, ¿no? Pero obviamente tenía un montón de errores que yo los miro ahora y me quisiera poner a llorar, ¿no? Pero yo le regalé ese libro de poesías, ¿no? Pero Elizabeth no miró mis errores quizás gramaticales o alguna expresión, digamos, que por ahí no podía rimar totalmente o algo por el estilo. Ella leía muchas cosas de poesías, muchas cosas de Neruda, por ejemplo, de este famoso escritor. Pero ella no miró esa. Ella se complació y se enamoró de lo que contenía ese texto. Entonces ella lo que miró es aquello que salía del corazón y que realmente llegaba a su corazón.
Y hasta el día de hoy ella tiene ese libro como un tesoro, uno de sus tesoros más preservados, ¿no? Pero el punto es ese, este es el sentido de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces debemos enfocarnos en esas cosas de nuestros hermanos que son el reflejo de Cristo. No buscar cosas que no lo son, sino las cosas que son. Porque debemos edificarnos en aquello que es lo que refleja a Cristo y no en lo que no lo es. Así que es interesante pensar en todo esto. El versículo 17 dice a continuación, lo leo del principio, pero vamos a enfocarnos en la segunda parte. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y después dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solo debemos mirar a los que más se asemejan a Cristo, sino que también debemos mirar a los que se asemejan a los imitadores de Cristo, ¿no? Esto incluye, el texto versículo 17, incluye a Pablo, por un lado. Pablo está diciendo, sed imitador de mí. Incluye a sus colaboradores, porque acá se conducen como nosotros, según nosotros. E incluye también a todos los hermanos imitadores de los que imitan a Cristo. Dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿no? Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, esto involucra a Pablo, involucra a sus colaboradores, que eran los que estaban con Pablo trabajando y habían establecido iglesias y bueno, y todo esto. Y también a los hermanos que les imitaban a ellos, ¿no? Entonces, acá tenemos un montón de imitadores. ¿Y qué hacemos con todos esos imitadores de Cristo? Buscamos esas cosas que muestran a Cristo y tratamos de imitarlas. Porque eso va a hacer de que en comunión, podamos avanzar todos juntos en esta carrera, por este camino angosto que nos conduce al encuentro con Cristo. Sea que Cristo venga a buscar a su iglesia, o sea que nos encontramos con Cristo porque Él nos llama a su presencia. Así que es maravilloso pensar en esto. Para que eso pueda ser posible, es decir, de que yo pueda realmente reconocer a los hermanos que son imitadores de Cristo y reconocer esas cosas que son las cosas de Cristo y que se reflejan en su vida, para que eso sea posible se requieren de tres cosas. Hay tres cosas que son necesarias para eso. En primer lugar, mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Yo debo mirar a Cristo, porque donde vos pierdas de vista a Cristo, entonces vas a perder de vista qué cosas tus hermanos tienen si mirares a Cristo, ¿no? Entonces, lo primero, mirar a Cristo. Él es el modelo perfecto a imitar. Él es el original. Es la regla de medida de nuestra santificación cotidiana. Para que una copia sea igual al original, siempre debe estar el original. Es como cuando los pintores hacen copias de pinturas, ¿no? Bueno, necesitan el original para hacer una copia lo más exacta posible. El original siempre va a ser el original, pero una copia exacta, que no tenga errores, que cueste mucho encontrar un error, es aquella copia que siempre está cotejada con el original. Nuestra vida espiritual debe estar cotejada con Cristo. La vida de nuestros hermanos, que son dignos de imitar porque son imitadores de Cristo, deben ser el reflejo de Cristo. Debemos ver en esas cosas que sobresalen y muestran a Cristo, debemos ver cosas que son idénticas al Señor Jesucristo. Y es maravilloso pensar en todo esto, ¿no es cierto? En segundo lugar, considerar a quienes son más parecidos a Cristo que nosotros. Debemos considerar a quienes son más parecidos a Cristo que a nosotros. Para eso se requiere humildad. Para eso se requiere humildad. Sin humildad nunca vas a reconocer las virtudes espirituales y humanas de aquellos que han sido salvos y que ahora se parecen a Cristo. Necesitas humildad para poder hacer eso. Romanos 12, versículo 3, dice así: a cada cual, leo solamente la porción, digamos, que se refiere a este principio, ¿no? A cada cual que está entre vosotros, es decir, a la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿no? Entonces necesitamos examinarnos a nosotros mismos para que podamos hacer conforme a la voluntad de Dios aquello que el Señor nos exige. El ser humildes para tratar de identificarnos con aquellos que trabajan en nuestra vida a través de su testimonio personal. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un montón de hermanos y hermanas que son imitadores de Cristo y que hay muchas cosas que podemos imitar de cada uno de ellos si miramos con atención y con un corazón humilde. 1 Corintios 11, 28, que es un pasaje muy conocido, que es el que nosotros normalmente leemos cuando participamos de la Cena del Señor. Dice así:
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, un requisito para poder caminar hacia la santificación progresiva es examinarnos a nosotros mismos, mirar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra persona, a ver qué cosas tenemos que corregir. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de nuestros hermanos que quizás ellos están en una situación de mayor madurez y ellos justamente son para ayudarnos a nosotros? Dice, los fuertes ayuden a los débiles, ¿no? Quiere decir que aquellos que han crecido más, aquellos que ya han tomado mejores decisiones, aquellos que han pasado ya por ciertos caminos que el Señor les permitió madurar, entonces ahora ellos ayudan a aquellos que son más débiles, ¿no? El problema está cuando tenemos muchos años en el camino del Señor y seguimos tomando leche espiritual, ¿no? Es decir, seguimos hablándoles del Evangelio. ¿Por qué? Porque todavía no han pasado a un crecimiento, digamos, en el cual necesitan vianda, como dice Pablo. Dice, no puedo darles vianda, les tengo que dar leche todavía, porque todavía no están preparados para comer vianda, ¿no? Y esto sí es un problema. Pero esto tiene que ver con quizás no mirar a quienes tenemos que imitar y tampoco tomar buenas decisiones en nuestra vida. Entonces necesitamos madurar espiritualmente. Y por supuesto la iglesia ayuda a eso, y la palabra de Dios también ayuda a eso. Dios sigue hablando. Cada domingo, desde que la iglesia fue inaugurada, cada domingo el Señor ha hablado. Necesitamos enfocarnos en lo que el Señor dice. Y por supuesto, lo tercero que hace falta para poder tener un corazón dispuesto a mirar a nuestros hermanos que son modelos para nosotros, lo tercero que hace falta es seguir hacia el encuentro con Cristo. Esto es una decisión, es proseguir hacia el encuentro con Cristo. Y esto, recuerden, la semana pasada hablé algo de esto. Esto significa que ante la menor adversidad o la menor prueba que tenemos, o a veces la mayor adversidad y la mayor prueba, no nos sentemos al costado del camino que nos lleva al encuentro con Cristo, a llorar. No debemos hacer eso. Debemos hablar con el Señor y decir, Señor, estoy triste, estoy desanimado, ¿y qué tengo que hacer? Y el Señor te dice, bueno, levántate y anima a otro hermano que está pasando por una prueba mayor que la tuya. Así que eso es interesante. Entonces, procurar seguir caminando hacia el encuentro con Cristo. Procurar significa la santificación progresiva. Cuando nosotros proseguimos hacia el encuentro con Cristo, lo que estamos haciendo es proseguir con esa santificación progresiva. Es decir, mañana yo voy a ser más parecido a Cristo que hoy. Y pasado voy a ser más parecido a Cristo que mañana. Y esto es la tarea de todo cristiano en busca de esos galardones que van a ser entregados en los cielos. Dios merece eso. El Señor Jesucristo merece eso. Anhelar, por supuesto, ser lo más parecido a Cristo antes de llegar a la presencia del Señor, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, y aquí encontramos algo también que nos llama profundamente la atención, ¿no? Porque cuando terminamos de pensar en que los creyentes convertidos dignos de imitan la conducta de Cristo, por supuesto encontramos personas que no hacen eso. Y aquí pasamos al segundo punto, ¿no? Y esto es que los creyentes convertidos dignos de imitar se oponen a los enemigos de la cruz. Los creyentes convertidos dignos de imitar se oponen, esta es otra de las características, la segunda característica de los que son dignos de imitar, se oponen a los enemigos de la cruz. Vemos el versículo 18, porque por ahí andan algunos, unos pocos, 2 o 3, ¿dice eso? Si tienen sus Biblias ahí, ¿dice eso? Ah, ya lo descubrieron. No dice eso. Dice, porque por ahí andan muchos esparcidos, pero son muchos, en cantidad son muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de que Pablo mismo dice, bueno, yo no me canso de repetirle muchas veces las mismas cosas y para ustedes es un beneficio? ¿Se acuerdan de esto? Prediqué sobre eso y aprendimos lo que la palabra de Dios dice sobre eso y que debemos amar las repeticiones del Señor, porque si el Señor nos repite muchas veces lo mismo, por algo es, y el Señor quiere que entendamos algo, o que no nos olvidemos, o que enfaticemos, o que nos preparemos. El Señor tiene en mente la razón sobrenatural por la cual nos repite muchas veces la misma. Y Pablo habla de eso, y lo estudiamos anteriormente. Y acá dice, de lo cual os dije muchas veces. Os dije muchas veces. Acá se repite nuevamente. Vemos ahí este consejo de Pablo, junto con tantos otros, que se repite muchas veces. Estos hermanos escuchaban de boca de Pablo, dale, 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 con un tema específico. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es de provecho para nosotros.
Y después de la coma continúa y dice, y aún ahora lo digo llorando. Es decir, no solo se lo dije muchas veces, sino que lo sigo diciendo. Y aún hoy se lo estoy diciendo. Y ya con lágrimas en los ojos. En algún sentido, Pablo está diciendo, ¿cuándo van a entender esto acabadamente? ¿Cuándo van a poner esto en su mente y en su corazón para que no tenga que repetirlo? ¿No? Es una manifestación como de llanto por la insistencia y la falta de aceptación de este consejo, ¿no? Y aún ahora lo digo llorando, que son, y ahí los presenta, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es interesante porque no dice enemigos de la cruz, lo cual se entendería en este contexto que está hablando de la cruz de Cristo, donde Cristo fue crucificado, donde se produjo el acto expiatorio, ¿no? Por nuestros pecados. Acá está diciendo de la cruz de Cristo. Había muchos que morían en la cruz, y había muchas cruces, porque era una de las muertes torturosas más despiadadas que tenía Roma, ¿no? Pero acá está hablando de la cruz donde se produjo el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Dios en la tierra, ¿no? Entonces está hablando de esto. Está hablando de lo que representaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que componía, lo que lograba ese sacrificio, que es un sacrificio que a través de la fe, por gracia, nosotros podemos ser salvos, dejando las obras de los hombres de lado. Porque Cristo vino a morir en la cruz justamente porque las obras de los hombres no tenían ningún valor. Entonces ahora dice, voy a repetir otra vez porque es interesante entender este versículo, que nos quede en el corazón, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Este parámetro que identifica a los creyentes convertidos dignos de imitar, es que estos creyentes dignos de imitar batallan contra los enemigos de la cruz, resisten a los enemigos de la cruz, son opositores a los enemigos de la cruz. Esta es una característica de aquellos que son el modelo de Cristo, ¿no? Un creyente digno de imitar según los ojos de Dios es un creyente que nunca atenta contra la verdad doctrinal de la salvación por gracia. Cuando ves un creyente que está con alguna filosofía rara, alguna doctrina rara, que deja de lado la gracia del Señor, quizás habla de las obras, a veces en una forma muy amplia, muy evidente, y a veces en una forma medio oculta, que pasa desapercibida, pero que habla acerca de la participación del hombre, del acto del hombre, del acto religioso quizás, para poder completar la obra de Cristo en la cruz. Cuando vos ves eso, entonces debes defender el testimonio de la cruz de Cristo, ¿no? Porque al tomar esta posición, quienes muy agazapadamente vienen con una doctrina semioculta, donde te dejan medio dudando qué es lo que están diciendo, pero cuando vuelvo a analizar lo que te dicen es que el hombre tiene parte en la salvación, que el hombre tiene poder para completar la obra de Cristo en la cruz, la cual ya estudiamos en los sermones anteriores. Entonces ahí tenés que ponerte firme y defender el testimonio de la cruz de Cristo y lo que allí aconteció. Y el 100% de nuestra salvación ha sido efectuada por el Señor. El versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición. No es un chiste, no es un tema menor. Cuando vos ves personas que se llaman cristianas y que inclusive predican a Cristo, pero resulta que predican un evangelio fraudulento, un evangelio mentiroso, un evangelio engañador, un evangelio que no es el verdadero evangelio, como Pablo dice en Gálatas, ¿no? Que algunos fueron engañados y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del único evangelio, porque no hay otro, sino que algunos, y ahí también habla justamente de lo que está hablando acá, justamente a estos hermanos. Entonces, cuando vemos algo como eso, tenemos que reaccionar defendiendo el testimonio de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Dice claramente, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, no pertenecían a nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y si alguno está, la palabra de Dios dice, a los confundidos, persuadirlos. Si alguno está confundido, si conoces a alguna persona, un vecino, un amigo, un familiar, bueno, persuadirlo de la verdad. Mostrarle la palabra de Dios, mostrarle lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. No lo que dicen los hombres, o los argumentos, o las interpretaciones rebuscadas. Dios no escribió las escrituras para la gente que quiera ir a la profundidad de temas que nunca el Señor reveló. Dios escribió
la Biblia para que la entendamos nosotros, para que la entienda yo. Imagínense. Entonces, para que los que tienen un corazón humilde y que son humildes, entiendan la palabra de Dios. Para eso, Dios le habló a los humildes. Cuando Dios caminaba por la tierra, pisando el polvo, la arena y las piedras que había allí, el Señor encontraba personas humildes. Por supuesto, habló a personas también adineradas, pero el Señor siempre encontraba personas humildes. Mendigos, personas enfermas, personas pobres, personas necesitadas, personas que no tenían que comer, personas que ya no tenían esperanza, ¿no? Venid a mí todos los que están cansados y abatidos y yo los haré descansar, ¿no? A los cansados y abatidos. ¿Y el Señor con qué le habló? Le habló de manera que ellos pudieran entender. Pero aparte de todo eso, el Señor, cuando estableció la iglesia, allí que nació en el día de Pentecostés, el Señor envió el Espíritu Santo, el cual nos traduce exactamente aún los misterios que Dios ha revelado. Entonces tenemos todo lo necesario para poder entender todas estas cosas. Pero acá dice, el fin de los cuales será perdición. Aquellas personas que no creen en el Evangelio de la gracia, que no creen que aún la fe es un regalo de Dios, como dice textualmente la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, ni siquiera es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aquellos que rechazan eso y predican otro evangelio, otra manera de poder entrar al cielo, están enfrentando la perdición, porque solamente puede ser salvo a través del evangelio de la gracia. Eso es lo que Dios ha establecido y lo que Pablo está hablando en todas sus cartas, y por supuesto lo vemos textualmente eso, ¿no? Así que dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, dice, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Dice, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, lo primero que dice acá, que son enemigos de la cruz. Y que lo que enfrentan los enemigos de la cruz es perdición. Significa condenación eterna. Esta perdición que vemos aquí es, enfrentan condenación eterna. Entonces no es un hecho menor. No es algo que se puede tomar a la ligera. Una confusión o una malinterpretación desprofeso en cuanto a lo que dice la palabra de Dios conduce a la perdición. No se puede ser salvo creyendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo es un evangelio por gracia. Entonces, perdición habla acá. Su Dios, dice, no es el Dios de los que alcanzaron la salvación a través de la gracia del Señor. No, su Dios es su propio vientre. Y acá está hablando de muchas cosas que tenían que ver con los hábitos de los judaizantes, ¿no? Su legalismo acerca de los alimentos, ¿no? Los alimentos prohibidos. Ellos prohibían un montón de alimentos. Hoy por hoy, cuando yo fui a Jerusalén, pues hay cosas que a la mañana podés comer y no se puede mezclar carne con leche, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que vos podés comer a la mañana y no podés mezclarla con las que se comen cuando al mediodía quizás hay carne. Entonces, aún los platos con los que se sirve a la mañana se quitan totalmente y los que se sirve la comida al mediodía son otros diferentes, inclusive de otro color, con otro diseño para que no haya confusión. Porque si un plato que se usó a la mañana, por más que lo laves, lo usás al mediodía con un alimento, digamos que sería como profanar las reglas religiosas de Israel, esto sería un pecado tremendo, ¿no? Bueno, esas cosas, está hablando de eso, ¿no? El legalismo acerca de los alimentos prohibidos, por eso dice, su Dios es su propio vientre, ¿no? Cuando a Pedro ese lienzo viene con un montón de alimentos, ¿no? Y había una controversia ahí en Pedro, ¿no? Todo lo que desciende del cielo, lo que Dios da y lo que está bendecido por el Señor, esto comer, ¿no? Pero esto un judaizante no lo podía entender. Cuando Cristo entraba a la casa de los gentiles, no era solamente porque Cristo entraba a la casa de los no judíos, sino ellos decían, ahora va a entrar y le van a dar de comer cosas que van a profanar, que van a hacer una herejía, que son pecados, ¿no? ¿Cómo puede llamarse el Hijo de Dios y entra a un lugar a comer con los gentiles? Bueno, tenía que ver con todo esto, ¿no? Bueno, y esto es lo que querían introducir en la iglesia. De hecho, en algunas denominaciones cristianas, justamente hay mucho de esto todavía. Hay una cultura de todo esto, ¿no? Que no se puede comer tal cosa en tal fecha y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que vemos esto acá, ¿no? También lo que eran obras humanas, la salvación por obras y todo eso que ya vimos, ¿no? Cuya gloria es su vergüenza. Dice, cuya gloria, la única gloria que tienen es su vergüenza. Justamente los cristianos, entre comillas, judaizantes, se gloriaban de sus esfuerzos personales para poder entrar al reino de los cielos.
Lo cual Pablo dice que justamente todas esas cosas, que Pablo estaba muy por encima de la mayoría de ellos, eran como trapo de inmundicia, ¿no? Eran basura prácticamente, ¿no? Sin embargo, ellos se jactaban de eso y eso era su propia vergüenza. Y va a ser su propia vergüenza si ellos no reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. También algunos cristianos gentiles se gloriaban del libertinaje que hacían, amparados, digamos, en la libertad que la cristiandad ponía, ¿no? Para justificar su conducta inapropiada, ¿no? Pablo ataca eso mucho en Corintios, cuando estudiamos Corintios vimos eso, ¿no? Y ellos estaban ahí haciendo grandes cosas que prácticamente Pablo dice, ni siquiera se pueden nombrar entre los gentiles, ¿no? El propósito de esto último, les recomiendo que puedan leer, que puedan adquirir el libro Esclavos, del doctor John MacArthur. Si pueden conseguir ese libro Esclavos y lo pueden ir leyendo, bueno, esto tiene que ver con la vida cristiana, la santidad de la vida cristiana, a diferencia de justamente lo que Pablo acá está enfrentando, ¿no? De muchos cristianos gentiles que se amparaban atrás de la libertad que la cristiandad da. Total, después nos arrepentimos y pedimos perdón, y bueno, y todas esas cosas. Que algunos cristianos inclusive hoy luchan con eso. Bueno, habla de todo eso. Léete ese libro, por favor. Te recomiendo, iglesia, que puedas leer. Esclavo del doctor John MacArthur. Lo puedes pedir por internet inclusive. Es muy bueno. Entonces vemos aquí en segundo lugar que los creyentes convertidos dignos de imitar se oponen a los enemigos de la cruz. Se oponen. Ahora, no lo hacen con espadas como hacía la cruzada, digamos, con violencia. Lo hacen con amor y con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Lo hacen con la palabra de Dios. Y no permiten que en su iglesia puedan profanar la verdad instituida, explicada y bajada por Dios a través de las Escrituras. Y en tercer lugar, el creyente convertido, digno de imitar, se ve como extranjero en cualquier lugar de la tierra que se encuentre. El creyente convertido, digno de imitar, se ve como extranjero en cualquier lugar de la tierra en que se encuentre. Mira lo que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es interesante esto y quiero hacerme un tiempito. No dice, porque claro, estamos aquí viviendo en la tierra todavía, estamos camino al encuentro con Cristo. Estamos dejando de mirar atrás y mirando a lo que está adelante, a la meta, que es el encuentro con Cristo. Entonces estamos en la tierra. Y acá no está diciendo que mi ciudadanía va a estar en los cielos, una vez que ya llega el encuentro con Cristo y que ya esté en el cielo. No está diciendo, dice, más nuestra ciudadanía, la tuya, la mía, la de Pablo, la de su grupo que lo asistía, más nuestra ciudadanía está en tiempo presente en los cielos. Es decir, en este momento nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía, hermano, tu ciudadanía, hermana, está en los cielos. Vos ya tenés una ciudadanía en los cielos. Así que es interesante pensar esto. Y ahí dice, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y acá hay otra cosa que quiero reflexionar. De donde también esperamos al Salvador. Si hay que esperar un Salvador, hay un único Salvador que salvó al mundo, que es Jesucristo. Pero acá está hablando de esperar al Salvador. Esperar al Salvador. No a los salvadores, no a un Salvador, sino al Salvador. ¿Y quién es ese Salvador al que esperamos? El único Salvador es Jesucristo, el Señor Jesús. A Él estamos esperando, ¿no? Entonces, más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ser un ciudadano implica varias cosas. Por ejemplo, por nombrar alguna, tener un sentido de pertenencia. Cada cristiano debe tener un sentido de pertenencia al cielo. Si tu sentido de pertenencia es aquí en la tierra, entonces tus pensamientos, tus proyectos, tus inquietudes y tu estatus va a estar ligado a la tierra. Pero si tu sentido de pertenencia está en los cielos, entonces todo lo que hagas, lo que pienses, lo que planifiques, va a estar ligado justamente a que vos no perteneces aquí. Si hay un extranjero que viene de paso, que va a hacer un trámite o lo que sea, viene de paso por nuestro país, va a pasar por acá, pero no va a hacer un plan en cuanto a este país. ¿Por qué? Porque él va a pertenecer a otra nación. Él vino a hacer un trámite, está de paso por aquí, vino a visitar a alguien quizás, o vino invitado por alguien, pero está por aquí para cumplir una misión determinada, pero después él está enfocado en aquello, en volver nuevamente a su lugar al que pertenece, del cual tiene sentido de pertenencia. En la vida cristiana pasa lo mismo. Debemos tener un sentido de pertenencia celestial. Esto también implica nacido y residente de una ciudad. Nosotros hemos nacido de nuevo.
el nuevo nacimiento, ¿no? Nacimos de nuevo a través de la salvación. Cuando nacimos de nuevo, ya nuestra ciudadanía no es aquí. Es como que nacimos de nuevo ya en los cielos. Entonces nuestra ciudadanía, nuestro lugar de nacimiento, donde naciste espiritualmente es en los cielos, no en la tierra. Entonces ya somos, no solo nacimos de nuevo con una ciudadanía celestial, sino somos residentes, o sea, vivimos en los cielos. Nuestra casa, nuestra morada, todo lo que nos pertenece por toda la eternidad está en los cielos. Mientras tanto, aquí en la tierra estamos para cumplir una misión. Y también implica tener los derechos y obligaciones propios del lugar al que perteneces. Tengo todos los derechos celestiales aquí en la tierra. Y también todas las obligaciones celestiales aquí en la tierra. Porque el gobierno que me gobierna es el gobierno de Cristo. Y mi Señor es Dios eterno. En este caso, para los creyentes convertidos, esta ciudadanía está en los cielos, no en la tierra, en los cielos. Ahora, las personas inconversas ven a los creyentes convertidos con otra mirada, los ven de una manera diferente. ¿Por qué los ven de una manera diferente? Porque estos creyentes convertidos tienen un sentido de pertenencia celestial. Porque no pertenecen a la tierra, pertenecen al cielo. Porque no están bajo las normas de costumbres de la tierra, sino bajo las normas de costumbre de los cielos, ¿no? Entonces, recuerden, hablamos de esto, yo enseñé sobre esto. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo deben ver a un creyente convertido que es un modelo digno de imitar, que es un modelo de Cristo? ¿Cómo deben ver los ciudadanos comunes y corrientes, las personas que todavía no conocen a Cristo, los pecadores que van camino al infierno? ¿Cómo deben ver a un creyente? Bueno, deben ver a un ciudadano que es de otro lugar, que no encaja en este lugar, que tiene todas cosas que lo identifican con otro lugar, que algunos se preguntan ¿de dónde será por estas costumbres? Pero lo identifica de otro lugar. ¿Qué ven? Ven que habla diferente. Fíjate cómo habla esta persona, qué raro. Habla diferente, se viste diferente. Mira, no viste como todos nosotros, viste de una manera diferente. Y también actúa diferente, no reacciona de la misma manera que reaccionamos nosotros, reacciona de una manera diferente. ¿De dónde será este sujeto? Esta persona, ¿de dónde será? Muchas de las personas del mundo a veces se acercan a un cristiano y dicen, vos sabés que cuando hablo con vos siento como paz, como me gusta, digamos, cuando hablo con vos. ¿Nunca escuchaste eso? Seguramente que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque ven a alguien diferente. Alguien que habla diferente, se viste diferente y reacciona o tiene costumbres diferentes, ¿no? Las costumbres del cristiano, cuando alguien llega a los pies de Cristo, cuando uno es un nuevo hombre con una nueva naturaleza, una nueva mujer con una nueva naturaleza, todas las costumbres van pareciéndose a esta nueva naturaleza que tiene ciudadanía en los cielos. Es por eso que el Señor, cuando se refiere a sus redimidos, se refiere con nombres específicos en cuanto a su naturaleza, ¿no? Y tiene calificativos, adjetivos calificativos diferentes. Por ejemplo, Dios los llama a los creyentes convertidos conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, y los llama también miembros de la familia de Dios. Son conciudadanos de los santos. Está todo en el cielo eso. Y son de la familia de Dios, de la familia celestial. Es la familia de Dios, no es la familia del mundo, es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Efesios, por ejemplo, 2, 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Miren lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Se está refiriendo dentro de lo que es la nación escogida del Señor y también dentro del cielo, ¿no? Se está refiriendo a eso. Así que ustedes ya no son extranjeros y advenedizos en los cielos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de la fe, ¿no? Entonces vemos ahí. Después también el Señor llama a sus redimidos de la siguiente manera: extranjeros y peregrinos en la tierra. En Juan 17, 16 Jesús está orando y dice mientras está orando: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En Hebreos 11, 13, mirá lo que dice ahí. Está hablando de los redimidos que ya partieron a la presencia del Señor y esperando a Cristo, y Cristo todavía no había venido hasta cuando ellos partieron, aunque ellos están en la presencia del Señor, pero ellos no vieron la venida de Cristo, ¿no? Pero ellos siempre hasta el último momento, como muchos de los hermanos que entre nosotros ya están con el Señor, estaban esperando, ¿qué cosa? La venida de Cristo, ¿no? Pero para ellos ya la meta la alcanzaron, como Pablo dice: he terminado mi carrera. Cuando llegó el momento ya, listo, terminó, ya ahora me encuentro con el Señor. Hebreos, entonces, 11, 13 dice: todos estos murieron en fe.
No murieron sin fe, murieron en fe, sin haber recibido la promesa, es decir, de que el Señor iba a venir a buscarles. Ahora ellos van a recibir la promesa de que sus cuerpos van a ser resucitados cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Dice, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos decían, nosotros acá estamos de paso. Y vos, hermano, vos, hermana, debés pensar que en esta tierra estás de paso. Porque todavía el porvenir va a ser maravilloso. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y después dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que está enfermo, que está sufriendo, que está desgastado, que envejece, todo este cuerpo que por fuera se va desgastando, ¿no? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros vamos a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya. No vamos a ser Dios, pero vamos a ser los hijos de Dios que viven a la imagen y a la perfección de Dios, ¿no? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder el Señor nos va a glorificar para hacernos semejantes a su gloria. Es maravilloso pensar en esto, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos pensando, vamos deseando, vamos anhelando, mientras vamos camino al encuentro con Cristo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Vamos pareciéndonos cada vez más al Señor. Y tenemos otros hermanos que están en ese proceso, que vienen atrás o al costado y algunos adelante, ¿no? Pero los que están al costado, los que están un poquitito más atrás, ¿qué hacemos? Le mostramos en nuestra vida nuestra semejanza al Señor Jesucristo. Porque el Señor nos demanda ser imitadores de Cristo. Demanda que seamos personas que otros puedan imitar al vernos, porque ven cosas del Señor Jesucristo, ven el carácter de Cristo en nuestra vida. Al llegar a la meta, vas a recibir de parte de Cristo la santidad perfecta conforme a su imagen. Sea que Cristo venga a buscar la iglesia, o sea que Cristo te llame a su presencia, ¿no? Ese cuerpo que quizás si Cristo te llama hoy a su presencia, ese cuerpo que vas a dejar acá, también va a ser resucitado y va a ser glorificado. Y va a ser absolutamente perfecto, sin ningún tipo de contaminación con el pecado. Hermanos, hermanas, ¿acaso hay algo mejor en esta vida que procurar ser un modelo de Cristo y que otros puedan vernos a nosotros como pequeños Cristos? Esto es lo mejor que te puede pasar y esto es lo mejor que puedes anhelar. Entonces, en tercer lugar, los creyentes convertidos dignos de imitar se ven como extranjeros en cualquier lugar de la tierra en lo que se mueven. Quiero dejarte un desafío personal. Sé un imitador de Cristo. Sé un imitador de Cristo. No pases toda tu vida procurando imitar a los imitadores de Cristo o imitando a Cristo. En algún momento de tu vida tenés que pasar por ese proceso, pero después tenés que ser alguien que sea un referente para que otros hermanos te puedan imitar por ser un imitador de Cristo. Sé un imitador de los que se comportan según los imitadores de Cristo. No solo imitar a Cristo, el cual es nuestro original, nuestra tabla de medida, sino tenemos a nuestros hermanos que muestran cosas del Señor Jesucristo en sus vidas. Podemos imitarles a ellos. Como Pablo dice, sé imitador de mí, como yo de Cristo. Y por sobre todo, sé un creyente convertido digno de imitar. Debes ser un creyente convertido digno de imitar. Voy a decirte algo, hay muchos hermanos y hermanas en nuestra iglesia que vos vas a encontrar cosas dignas de imitar. Que podés decir, qué bueno, esto es algo que yo quiero imitar. Porque esto tiene que ver con la imagen de Cristo, con la conducta de Cristo, con la mente y el corazón de Cristo. Y no te preocupes por cosas que pueden ser imperfectas, eso los perfeccionará el Señor. Preocupate por aquellas cosas que ya han sido una conquista en la vida de nuestros hermanos en Cristo, para poder tener una buena comunión, pero también para poder ser verdaderos creyentes que procuran la santificación progresiva a medida que caminan hacia el encuentro con Cristo. Vamos a orar y les animo
a que sea de mucha bendición el practicar estos principios y estos mensajes maravillosos que cada uno de estos versículos nos dejan en esta mañana. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este texto maravilloso. Damos gracias, Señor, porque como creyentes convertidos debemos ser dignos de imitar, Señor. Y debemos imitar la conducta de Cristo en todo momento, Señor. Debemos procurar, Señor, esta santificación progresiva que nos permite parecernos cada día más a tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque también podemos ser defensores del Evangelio verdadero. Que podemos ser, Señor, realmente quienes defendamos tu testimonio ante el ataque de los enemigos de la cruz. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y ser valientes, comprometidos. Y, Señor, gracias porque tenemos el privilegio de ser reconocidos como extranjeros. Qué bueno, Señor, cuando las personas no saben de dónde somos, que no saben qué somos, que nos ven como algo extraño. Qué bueno es eso, Señor. Qué bueno es también cuando las personas por ahí no quieren acercarse mucho, porque no entienden cómo acercarse, porque nos ven totalmente opuestos a su naturaleza y a sus costumbres. Qué bueno, Señor, porque eso significa que te estamos imitando y que si nos rechazan a nosotros es porque primero te rechazaron a ti. Qué bueno, Señor, cuando tenemos aflicciones, porque sabemos que nuestras aflicciones nos corrigen y nos permiten madurar. Te doy gracias, Señor, también por la introducción, Señor, y la reflexión de nuestro hermano Lucas al principio. Gracias, Señor, por los hermanos que han dirigido la música. Gracias por los hermanos que han orado. Y gracias por tu iglesia y cada una de las familias que en este momento están frente a sus pantallas, frente a sus celulares, tratando de, en forma unánime, estar aprendiendo aquello que es tu voluntad. Señor, queremos una iglesia llena de imitadores de Cristo. Queremos una iglesia repleta de extranjeros aquí en la tierra, de ciudadanos celestiales. Y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos permitas lograrlo. Damos gracias y te pedimos esto, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Los amo, les mando un abrazo y ya nos veremos cuando el Señor lo permita. Amén. Bueno, hermanitos, ya para ir terminando en este domingo, vamos a cantar una alabanza más al Señor y vamos a cantarle, se llama este himno, al Señor seamos fieles. Dice, en vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado perdón y me has dado amor. Dice, un siervo ferviente quiero ser y leal permanecer. Entonces seamos leales a nuestro Dios y permanezcamos en Él, aprendiendo su palabra, predicando el Evangelio. Entonces al Señor seamos fieles. Entonces vamos a cantar esta música especial a nuestro Dios con un corazón predispuesto para alabar su santo y bendito nombre. Bien, vamos a cantar primera estrofa. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de los cielos, por siempre ser fiel. Coro. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta. Nadie que busca hacer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta.
Señor.